El podcast está atrayendo al público juvenil y tiene como reto atraer a la audiencia más joven al formato audio. Una audiencia que está acostumbrada porque nació en plena revolución de YouTube. Conozcamos un caso exitoso llamado ¿Qué clase de podcast?, protagonizado y dirigido por 5 jóvenes zulianos. Ante el incremento del consumo de audio, la llegada de nuevos dispositivos donde la voz es el protagonista principal y junto a la solvencia y experiencia en el ecosistema del audio, nace ¿Qué clase de podcast?, una productora que brinda todo un abanico de posibilidades dentro del universo del audio digital bajo el sello de calidad, protagonizado y dirigido por Adolfo Pestana, María Parra, Keidi Salazar, Giselle Villegas y María Núñez. Un grupo de jóvenes zulianos y llenos de sueños que aún siguen apostando por las oportunidades en Venezuela. Enganchando al público en general con las distintas personalidades de estos jóvenes, el primer episodio de ¿Qué clase de podcast? Salió el 21 de octubre del año 2020. Conozcamos a sus protagonistas. Hola, yo soy Adolfo Pestana, creador y director de ¿Qué clase de podcast? Bueno, y yo soy la más imprudente. Por ahí dicen que soy la más tóxica. Soy María Núñez y estoy en ¿Qué clase de podcast? Hola, soy Giselle Villegas y me gusta mucho la comida. Además de eso, soy la social media de ¿Qué clase de podcast? Hola, soy Keidi Salazar y por ser la más cuerda del grupo, soy la productora de ¿Qué clase de podcast? Hola, soy Marilena Parra y soy la chica divertida de ¿Qué clase de podcast? Es decir, la host. En conversación con el equipo de Todos Ahora, estos jóvenes aseguran que ha sido una experiencia maravillosa, que la oportunidad la han aprovechado al máximo y que a medida que ha pasado el tiempo se han dado cuenta que juntos cada día aprenden más. Después de unas vacaciones, ¿Qué clase de podcast? Viene con todos los hierros, estrenando su segunda temporada y con nuevo canal a partir del sábado 16 de enero, volvió para ser disfrutado por su audiencia. Básicamente el podcast es una tertulia entre jóvenes o universitarios, cualquier invitado que quiera conversar o debatir sobre un tema realmente de interés social para ese momento o bien de un tema casual que realmente nosotros queramos destacar, pero eso sin dejar de ser divertidos y dejar de ser nosotros mismos espontáneos y naturales al momento de hacer el podcast. 2 cambios, uno tecnológico y otro cultural, son determinantes en el auge del podcast. En 2012, Apple incorporó a su teléfono inteligente una aplicación de podcast originales que permite que los radioyentes accedan a sus programas favoritos. Desde entonces, el género ha evolucionado adoptando múltiples formatos. El podcast de conversación, en el que los animadores improvisan sobre un tema, experimentó un rápido auge. Solo se necesita una buena sintonía entre los participantes y un tema que atraiga a los oyentes. Adolfo Pestana, creador de este proyecto, nos cuenta un poco más. Adolfo Pestana por aquí, creador y director de ¿Qué clase de podcast? Y bueno, sí, respondiendo a la pregunta, la idea del podcast como tal surgió un día en la Universidad del Zulia. Yo trabajo allí como el operador de audio, más específicamente en el departamento de audiovisual, en la radio, donde los estudiantes hacen sus prácticas. Y bueno, me he hecho muy amigo de todos los estudiantes que están allí siempre en los pasillos conversando de cualquier tema y siempre me pongo a conversar con ellos. Y un día se me ocurrió, ¿por qué no llevar esas conversaciones a un estudio, grabarlos en video y simplemente publicarlos? Porque es algo que surge naturalmente siempre en los pasillos de la universidad. El podcast, de hecho, puede ser una formidable herramienta de inclusión. Para crear un podcast interesante es preciso conocer los aspectos prácticos de la producción en formato audio y comprender el modo de funcionamiento de los medios radiofónicos. Una vez que se dominan esos conocimientos, cualquiera puede crear un podcast, lo que facilita la expresión de los grupos rechazados. Giselle Villegas, Keidi Salazar y María Parra cuentan parte de su experiencia en este proyecto. Ser parte del equipo de ¿Qué clase de podcast? Ha sido una de las experiencias más gratificantes que he vivido como universitaria. Tener un espacio junto a tus amigos para poder generar debate, poder hablar de cualquier tema, hablar de todo sin saber de absolutamente nada y generar una tertulia de chistes, anécdotas que ustedes puedan disfrutar es realmente enriquecedor. En cuanto a la producción y selección de temas, estos nacen de las reuniones semanales que tenemos como equipo, bien sean virtuales o personales. Cuando estamos conversando siempre nace algún tema de interés o que está en tendencia que vamos anotando en un listín de posibles temas para los próximos capítulos
que vamos descartando dependiendo de la opinión de cada uno. Además, vendremos repotenciado en nuestra plataforma de Instagram promocionando nuestro principal producto, el podcast. Grupos comunitarios, organizaciones no gubernamentales, jóvenes, activistas e instituciones de toda índole elaboran ahora programas de este tipo. El podcast transmite informaciones y presta apoyo a sus oyentes. En un mundo donde medran la desinformación y la desconfianza hacia los medios de comunicación, la autenticidad del podcast ofrece oportunidades excepcionales. Desde el estado Zulia reportó para Todos Ahora Milagros Colmenar.